Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la sesión de clase número 9, donde vamos a tratar desde el punto de vista práctico cómo elaborar o cómo hacer nuestro cálculo de costos de producción. Hemos hecho ya la parte explicativa o la parte teórica en qué consisten los costos de producción, ¿no? Cuáles son sus componentes, y vamos a aclararlos mediante un ejemplo práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo elaboramos un costo de fabricación o un costo de producción cuando nos mandan a elaborar ciertos trabajos que puede ser de producción o puede también ser de servicios, ¿no? Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, tenemos un cliente, ¿no? Que desea que le hagamos una puerta y que la desea del siguiente modelo que se muestra al lado derecho, ¿no? Donde mostramos una imagen donde tenemos un modelo de puerta, ¿no? Esta puerta es una puerta metálica. Entonces, si nosotros tenemos acá sus medidas, 2,30 m por 625, ¿no? 2,30 m de altura por 625 de ancho, ¿no? Entonces, estas son unidades de medida, generalmente están en milímetros, ¿no? Acá podemos bosquejar una perspectiva de modelo de la puerta, que quieren que nosotros elaboremos su estructura de costos, y vamos a proceder a a elaborar la estructura de costos para fabricación de una puerta, ¿no? Entonces, ya hemos visto los planos, hacemos un bosquejo del plano de la puerta, ¿no? Luego clasificamos y realizamos las mediciones para poder hacer el cálculo de materiales e insumos que vamos a necesitar. Generalmente, para elaborar esta puerta metálica, vamos a necesitar de perfil comercial rectangular, ¿no? De 60 por 40, con un espesor de 2,5 milímetros, ¿no? Un perfil para el marco de la puerta de 70 por 35, con un espesor de 1,5 milímetros, ¿no? Para que dé cierta rigidez, ¿no? Vamos a necesitar electrodos 60-13. También se va a necesitar bisagras para la puerta. Luego, una vez que hemos terminado de ensamblar la puerta, necesitamos hacer un fondo anticorrosivo, ¿no? Luego colocar un esmalte sintético, y también vamos a necesitar un disco para tronzar, que nos va a servir para cortar a las medidas respectivas del tubo o del perfil que vamos a comprar. Así mismo necesitamos un disco de desbaste, que es para dar el acabado de la superficie del cordón de soldadura, y también se va a necesitar un kit de cerradura, ¿no? Que puede ser una chapa o otro tipo de cerradura para la puerta, ¿no? Entonces, acá tenemos los principales insumos, ¿no? Materiales e insumos para la fabricación de la puerta metálica. Acá tenemos el plano que nos va a servir de guía para realizar nuestros costos de fabricación de esta puerta metálica. Entonces, una vez que ya tenemos las medidas, ¿no? Las medidas de la puerta, entonces acá vemos la hoja de la puerta, si vemos el tubo que hemos comprado para elaborar la puerta, ¿no? Entonces, ¿no? Dentro del material hemos comprado un perfil comercial rectangular de 60 por 40, ¿no? Con espesor de 2,5 milímetros, ¿no? Y para el marco, vamos a adquirir un perfil
de 70 por 35 con un espesor de 1.5 milímetros. Entonces, si elaboramos nuestros costos, para elaborar nuestros costos y saber qué cantidad de material necesito para fabricar mi puerta, entonces vamos a comenzar a hacerlas, ¿no? De acuerdo a las mediciones que tenemos, hacer las mediciones respectivas para saber o calcular cuánto de material necesito hacer el pedido, ¿no? Entonces comenzamos por la parte vertical. Para el marco de la puerta, ¿no? Tenemos dos verticales de 20, ¿no? De 2030 milímetros, que es el alto del marco de la puerta, ¿no? Ahí tenemos el alto, dos, ¿no? Dos verticales. Y necesitamos tres verticales que van a reforzar el marco de la puerta, como tenemos acá, ¿no? Si seguimos al mouse, tenemos 1, 2, 3, ¿no? Tres verticales. Más los dos verticales laterales, pero que son de diferentes medidas, ¿no? El vertical que va a ser el marco de la puerta va a ser de 20,30, son dos, uno a la derecha, otro a la izquierda, y tres verticales de 1910 milímetros, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, ¿no? Hacemos la sumatoria y vemos que de tubo rectangular necesitamos 9.790 milímetros, ¿no? Ahora hacemos la medición horizontal. Entonces, las mediciones horizontales, para hacer el requerimiento de material, tenemos la parte superior y la parte inferior del marco de la puerta, ¿no? Tenemos acá, siguiendo el cursor, en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Y tenemos acá estos horizontales, ¿no? Que van a reforzar la puerta y que están transversales a los verticales. Tenemos que el primero tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces son de 1116,25 por 4, ¿no? Porque son cuatro perfiles cuadrados que necesitamos de estas medidas, ¿no? De 116 por 25. 116, 25 por 4. Si subimos a la parte superior, necesitamos 146,25 por 3, que están acá. 1, 2, 3, ¿no? Y necesitamos 146,25 por 2. Sobre tenemos 4, 3, 2, ¿no? Más 116,25 por 1, ¿no? Por 1. Acá tenemos 1, acá tenemos 2, acá tenemos 3 y acá tenemos 4, ¿no? Con las medidas respectivas multiplicamos 4 porque son 4, ¿no? Horizontales de esta medida de 116,25, que está dado por las cotas en el plano. 146,25 por 3, 146,25 por 2, más 116,25 por 1, ¿no? 116,25 por 1, ¿no? Entonces, más los 825 por 1, y este total nos va a dar 2137,5 milímetros, ¿no? Que es de la parte inferior. Como la parte superior es igual que la parte inferior, sino que está invertido, ¿no? Entonces multiplicamos por 2, ¿no? Porque son dos veces que vamos a necesitar tanto arriba como abajo de los horizontales, ¿no? Sino que como son simétricos, lo multiplicamos por 2, lo duplicamos y tenemos que vamos a necesitar 4.275 milímetros, ¿no? En total, vamos a necesitar en perfil cuadrado de 60 por 40, vamos a necesitar 14.065 milímetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá ya hemos calculado la cantidad de material que vamos a utilizar para hacer el marco de la puerta, ¿no?
el marco de la puerta. Continuamos. Lo mismo hacemos para el marco de la puerta, que es de perfil, ¿no? Las medidas correspondientes. Y vamos a obtener que podemos hacer un cuadrito donde vamos a hacer el cálculo del material que vamos a utilizar, donde ponemos una columna en materiales, la otra columna, ¿no? Cantidad de material con las medidas correspondientes, luego la cantidad medida en milímetros, ¿no? Y acá tenemos la cantidad ofrecida por el proveedor del material que estamos solicitando. Por ejemplo, para explicar esta columna, por ejemplo, acá tenemos 6, 6, 6. Esto se refiere a que generalmente el perfil cuadrado de acero, generalmente todos tienen una longitud estándar que es de 6 metros, ¿no? De 6 metros. Lo mismo, el perfil angular también, el proveedor lo vende, ¿no? Por barras de 6 metros. De 6 metros. Entonces, cuando hacemos el cálculo, tenemos la medida y lo vamos a dividir entre 6 para obtener cuánta es la cantidad que vamos a necesitar comprar, ¿no? Entonces, acá tenemos que la cantidad real, por ejemplo, del perfil cuadrado de 60 por 40, cuyo espesor es de 2,5 milímetros, ya hemos encontrado las medidas totales, dividido entre 6, nos va a dar que necesitamos 2,34 perfiles, ¿no? Entonces, si yo compro 2 perfiles, me va a faltar 34, ¿no? Este decimal, ¿no? Que es 34. Entonces, necesito comprar 3 tubos cuadrados, ¿no? O 3 perfiles cuadrados de acero, ¿no? Rectangular de 60 por 40, ¿no? Porque tenemos un decimal que nos faltaría para completar para el marco de la puerta, ¿no? Entonces, como ven ahí nos queda un retazo, ¿no? Si para el perfil del marco de la puerta tenemos la cantidad de medida de milímetros que es, ¿no? 4.885. Tenemos acá el perfil de 70 por 35 por un espesor de 1,5 milímetros. El fabricante o el proveedor lo vende por varillas de 6 metros. Entonces dividimos, ¿no? Y me voy a obtener que me va a necesitar 0,81 de alguna varilla. Entonces, por lo tanto, tengo que comprar una varilla, ¿no? Porque generalmente el proveedor de los que te vende los perfiles, ¿no? Vienen por medidas estandarizadas que son de 6 metros, ¿no? Y así sucesivamente hacemos el cálculo para los diferentes materiales e insumos que vamos a adquirir, ¿no? Para elaborar o fabricar esa puerta, ¿no? Entonces, como vemos, a la hora de hacer nuestra hojita de la estructura de costos, hacemos un cuadrito donde en una columna colocamos la descripción, en la segunda columna colocamos la unidad de medida, la cantidad que vamos a requerir, el precio unitario por la unidad de medida, ¿no? Y ahí vamos a tener el costo total del material o insumo que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, acá hacemos la descripción, la unidad puede ser en kilogramos, en piezas, en litros, en galones. Por ejemplo, si voy a comprar el anticorrosivo para pitar la puerta luego de haberla ensamblado, voy a necesitar anticorrosivo, ¿no? Generalmente el anticorrosivo viene por galones, ¿no? Por galones. Entonces, acá en unidad coloco galones, ¿no? Si para disolver el anticorrosivo necesito thinner, el thinner vende por galones, no, también lo venden por litros, ¿no? Por litros.
Entonces mi unidad va a ser de litros, ¿no? Si voy a comprar los electrodos 6013 para soldar la puerta metálica, entonces los electrodos lo venden por kilos, ¿no? Entonces acá en unidad de medida voy a colocar kilos, ¿no? Entonces acá coloco la cantidad de kilos que voy a utilizar, ¿no? Y la descripción acá pongo, ¿no? Varilla de soldadura, ¿no? 6013, ¿no? Entonces, acá vamos especificando en este cuadrito cada uno de, de, lo- de los insumos y materiales que voy a utilizar para fabricar la puerta, ¿no? Este cuadrito lo pueden hacer tanto en Excel, ya que están llevando Buenas un tardes, perfil. profesor. Buenas tardes. Este cuadrito se puede hacer tanto en Excel, ya que están llevando ofimática, ¿no? Se hace uso del Excel, una hoja de cálculo, que es del Office, y esto nos facilita poder elaborar rápidamente una estructura de costos, ¿no? Ahora, si no tenemos, generalmente hacemos un cuadrito con una hoja en blanco, ¿no? Y vamos haciendo la descripción respectiva, ¿no? Acá, en esta columna de cantidad, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de cantidad, es el número de materiales que estoy utilizando, de insumos o de mano de obra, ¿no? Entonces, a eso se refiere la cantidad. Por ejemplo, si es el perfil para elaborar el marco de la puerta, ese perfil cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a ver que la cantidad que vamos a necesitar está dado en milímetros, en centímetros o en metros, ¿no? Depende de la unidad que ustedes hayan realizado su bosquejo, su plano, y qué unidad de medida han colocado. Generalmente la unidad de medida son metros, pero a veces para facilitarnos lo colocamos en milímetros o en centímetros, ¿no? Al final de cuentas lo divido entre 10, entre 100 o entre 1000 y obtengo la unidad de medida que estoy utilizando. Entonces, acá en cantidad se refiere a la cantidad que voy a necesitar para fabricar, en este caso el ejemplo que estamos viendo, de elaborar el marco de la puerta y elaborar la hoja de la puerta, ¿no? De la puerta metálica. Lo mismo en mano de obra, se refiere al número de personas que van a participar en este proceso de producción, ¿no? Luego tenemos esta cuarta columnita, que es bastante didáctico. Tenemos el precio unitario, o sea, es el valor por unidad de cada ítem que estamos utilizando, ¿no? Y luego tenemos esta columna que nos da el total, donde se multiplica la cantidad por el precio unitario. Yo tengo el costo total de ese insumo, ¿no? De ese insumo. Entonces, acá ya tenemos, por ejemplo, el cuadrito terminado. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, el perfil de 60 por 40, cuyo espesor es 2,5 milímetros para elaborar la hoja de la puerta, ¿no? Generalmente, nuestra unidad de medida va a ser por unidad. La cantidad que voy a necesitar son 3 unidades o 3, ¿no? 3 barras o 3 varillas de este perfil de 60 por 40. Colocamos el precio. En este caso, pues, cada, cada, cada barra de perfil tiene un costo de 57 soles. Si lo multiplico por 3, me va a dar el precio total, que es 171 soles, ¿no? Entonces, lo mismo para el perfil, para el marco de la puerta. El perfil va a ser de 70 por 35 con un espesor de 1,5 milímetros, ¿no? Voy a necesitar una, una barra o una varilla de este perfil, cuyo precio es de 52 soles, multiplico 1 por 52 y tengo el total, que es 52 soles, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el electrodo 6013, cuyo de un octavo de pulgada, que es el más comercial que se utiliza para trabajos
de soldadura en herrería o estructuras metálicas. Como les decía, los electrodos lo venden por kilogramo, ¿no? Para hacer el trabajo de fabricar esta puerta metálica, ¿no? Entonces, voy a necesitar 3 kilos de soldadura, ¿no? 3 kilos de soldadura. Mejor es que sobre que falte, ¿no? Entonces siempre se le da un margen, ¿no? Entonces, el precio unitario del kilogramo de soldadura es 14 soles. Multiplicamos 14 por 3, que es la cantidad que voy a necesitar, y tengo que, en soldadura, voy a necesitar, ¿no? 42 soles, ¿no? Lo mismo, las bisagras de 3 pulgadas para soldar, voy a necesitar 2 bisagras, 13 soles cada una, 26 soles, ¿no? Ahí tenemos para el anticorrosivo, la unidad de medida de galón, la cantidad que voy a utilizar es 1/4 de galón, el precio unitario es 43 soles el galón. Si lo multiplico por 0,25 me va a dar que el costo total que voy a utilizar, ¿no? Es de 10,75 soles, ¿no? Y así sucesivamente, lo mismo el kit de cerradura de la puerta o de la chapa, ¿no? Voy a necesitar un disco de desbaste, un disco de trozar, ¿no? El esmalte sintético, ¿no? Y cualquier otro insumo que se vaya necesitando, se agrega en esta hoja de costo, ¿no? Porque si no voy a usar, por ejemplo, disco de corte, pues no tengo amoladora, voy a utilizar una sierra manual, ¿no? Entonces voy a necesitar las hojas, ¿no? Las hojas de sierra. Entonces, en lugar de disco, de tronzar, voy a colocar, ¿no? El costo de la hoja de sierra, ¿no? Entonces, así tenemos nuestro cuadrito que en este nos va a dar el costo de materiales e insumos que voy a utilizar para elaborar o fabricar mi puesta, ¿no? Pues hago la sumatoria y voy a tener un costo parcial primero de materiales e insumos, ¿no? Materiales e insumos. Hago si es en Excel, hago la sumatoria, sombreo, ¿no? Y la suma de todas las filas de esta columna me da el costo total, ¿no? De materiales e insumos, ¿no? Entonces, o si no, agarro mi calculadora y sumo todos estos valores, ¿no? De los costos totales de cada insumo o material que voy a necesitar, y tengo que por materiales e insumos, tengo un costo de 407,25 soles, ¿no? Si luego tenemos un siguiente cálculo que es el costo de mano de obra. Entonces, generalmente en soldadura, como son talleres personales, muchas veces el que elabora es el dueño del taller, ¿no? Y ¿no? Por ejemplo, fabricar esta puerta, él mismo lo puede hacer, pero siempre tiene que asignarse en la estructura de costos el costo de la mano de obra, ¿no? Entonces, van a necesitar un soldador, puede ser 70 soles, 100 soles, ¿no? De acuerdo a cómo haga su estimación en el mercado o cómo lo crea conveniente, y van a necesitar un ayudante. Si mi ayudante va a ser, le voy a pagar 50 soles por día, ¿no? Entonces, acá me sale el costo, entonces el costo de mano de obra, ¿no? Un gasto de mano de obra, ¿no? Si lo voy a hacer yo solo, ya no necesito ayudante, ¿no? Entonces no lo puedo considerar, lo puedo dejar en blanco, ¿no? También, dentro de mano de obra, tenemos acá, puede ser también que necesite un chofer, un pintor, un armador, bueno, eso ya depende del tipo de tamaño del taller o de la empresa, ¿no? A veces se necesita chofer ¿para qué? Para el traslado, ¿no? De ir a comprar el material y traerlo, bueno, ¿no? Necesito una movilidad. Si yo no voy a pintar la puerta, necesito un pintor, ¿no? Pero muchas veces el ayudante hace esas funciones, ¿no? Entonces, una manera práctica es de optimizar siempre los costos, ¿no?
en este caso de la mano de obra. Por ejemplo, acá estamos considerando también un costo de transporte y viáticos, ¿no? Esto de transporte, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo tengo el cliente a quien le voy a fabricar la puerta, entonces muchas veces tengo que ir a su casa, hacer las medidas, tomar medidas del espacio donde va a ir la puerta, ¿no? Y para eso necesito transporte, ¿no? Ya sea en taxi o ya sea en micro, como ustedes crean conveniente, ¿no? Lo mismo para el traslado de materiales y lo mismo para si es que el trabajo lo va a recibir el que ha mandado a confeccionar la puerta o lo voy a dejar, ¿no? A su domicilio a entregar la puerta. Y ojo que acá no estamos incluyendo, por ejemplo, la instalación de la puerta en la vivienda, ¿no? Ese es otro costo, ¿no? Ese es otro costo. Entonces, lo que estamos calculando es el costo de la fabricación de la puerta. Si voy a instalarla, tengo que hacer o agregar en este costo el costo de la instalación de la puerta, ¿no? ¿Qué otros costos fijos tengo, por ejemplo? Dentro de otros costos fijos que tengo, por ejemplo, en mi taller yo voy a hacer uso de electricidad, voy a hacer uso de teléfono, ¿no? Y generalmente a veces, como mi local no es propio, he alquilado un espacio, tengo que pagar el alquiler, ¿no? Entonces, esto me va a dar el costo, ¿no? De los costos fijos. Estos costos se dicen, ¿por qué se dicen fijos? Porque hágase o no hágase la puerta, estos costos los tengo que pagar, ¿no? Hágase o no tenga o no tenga trabajo, estos costos los tengo que pagar. Entonces, se denominan así costos fijos, que de todas maneras se tienen que realizar. Entonces, en un taller, en la estructura de costos que estoy haciendo para fabricar mi puerta o fabricar la puerta a un cliente, tengo que considerar estos costos fijos de tal manera que, ¿no? El taller tenga o cumpla con su finalidad, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta los gastos fijos en la vida real, ¿no? Por ejemplo, la electricidad pueden calcularla en base al recibo de luz que ustedes pagan, lo mismo el recibo del teléfono, el costo que sale mensual lo dividen entre 30 y sacan el costo por día, ¿no? Lo mismo el alquiler, pago un alquiler mensual y pago 500, por ejemplo, ¿no? O 450, pongamos soles por alquiler del local, del taller, divido 450 entre 30, ¿no? Y tengo que, diario, por ejemplo, por alquiler voy a gastar 15 soles, ¿no? Entonces esos 15 soles los puedo incluir en los trabajos que yo realizo en el taller, ¿no? Entonces siempre tienen que costearse, si no sería inviable tener un negocio, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestros costos, o nuestra estructura de costos, tenemos materia prima, ¿no? Tenemos la mano de obra, entonces acá tenemos costos de materiales más costos de mano de obra, y me va a dar 767,25, ¿no? Continuamos elaborando nuestro cuadrito de costos, ¿no? Por ejemplo, ya saqué mi costo, considerando materia prima, insumos y mano de obra, ya, ¿no? Los 707,25. Ahora tengo que incluir mis gastos administrativos, ¿no? Generalmente cuando incluyo mis gastos administrativos, una forma práctica de, para no hacer tanto cálculo, estos gastos administrativos se consideran como si fuera el 10% del costo de mano de obra más el costo de materiales, ¿no? Entonces, agrego ese 10%, ¿no? Entonces, el 10% de 700 me dará acá 76,73, ¿no? Tengo un costo total 2, que es costos de mano de obra más costos de insumos. Le agrego los gastos administrativos, que es el 10% de los costos, ¿no? En este caso, del total 1, lo sumo y me va a dar que el costo, ¿no? Es de 1078,25, ¿no?
Si, además, siguiendo como estructura de costos, a estos costos del subtotal 2, que son costos de mano de obra, costos de materia prima, más gastos administrativos, que es 843, le voy a agregar gastos imprevistos. Entonces, el imprevisto generalmente se considera que es el 7% del total 2, ¿no? Entonces, el 7% de 843 y me va a dar, ¿no? Este valor, ¿no? Que es el 7% del costo total 2, ¿no? Entonces, acá tengo, he agregado el 7% de 843, es 59, 58, 59 soles, redondeando, ¿no? Y tengo que, acá incluyendo los imprevistos, que es el 7% de los costos anteriores, me va a dar que es 903,5, ¿no? Entonces, acá ya tengo este costo que es de 903,005, ¿no? Luego tengo, como todo trabajo que se realiza, ¿no? En este caso, yo hago un trabajo para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, hay que considerar una utilidad. Entonces, acá vamos a agregar la utilidad, ¿no? Generalmente esta utilidad, cuando se elabora el estudio de costos, está en función a la experiencia que tiene el soldador, ¿no? A la calidad del producto que está fabricando, al mercado donde está dirigido, a la demanda que tiene y también a la competencia, ¿no? Si es un buen maestro que realiza buenos trabajos de soldadura, ¿no? Y ya que viene trabajando muchos años, entonces esta utilidad puede ir aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad del trabajo garantiza esta utilidad, ¿no? Generalmente, muchas veces, nosotros en la vida real nos pasa esto, ¿no? Entonces, sabemos qué maestro trabaja bien, entonces nosotros vamos a ese maestro para que nos haga nuestro trabajo, aunque nos cueste un poquito más, ¿no? Entonces, la utilidad está, está garantizada por esta, ¿no? Por experiencia, calidad, el mercado que está dirigido, ¿no? La demanda que tiene él en sus trabajos y por la competencia que hay en el mercado, ¿no? Entonces, esta utilidad, una forma práctica de calcularla, como mínimo debe ser el 30%, ¿no? De los costos totales 3, ¿no? Que es de 903,5, ¿no? Si le agregamos el 30%, me va a dar que esa utilidad es de 270,92, ¿no? El 30% de 903,06 me va a dar 270, ¿no? Multiplico 0,30 por 903,06, me va a dar que esta utilidad es de 270,92, ¿no? Pero estas son formas prácticas, ¿no? Que se consideran para elaborar rápido nuestra estructura de costos, ¿no? Entonces, esta utilidad mínimo debe ser el 30%, ¿no? De ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en construcción civil, el albañil dice, ¿no? ¿Cuánto me cobra por levantarme una pared? ¿No? Si va a utilizar un millar de ladrillo, le cobra la mitad del costo del valor del ladrillo, ¿no? Ahora, que puede cobrar un poco más o un poco menos, pero eso está basado en la calidad del servicio que le está prestando, ¿no? En la calidad, en la garantía, ¿no? Entonces, eso puede hacer que nuestras utilidades las pueda aumentar, ¿no? O también las pueda disminuir, ¿no? Entonces, acá tengo el costo total del servicio, ya es de 1.173,97. Esta es una forma práctica de hacer nuestra estructura de costos. En este caso hemos tomado como ejemplo la fabricación de una puerta metálica, ¿no? Entonces,
quedamos en que íbamos a realizar este trabajito de cómo se elabora una estructura de costos práctica, sencilla, de los trabajos que a veces uno tiene que realizar en la vida diaria, ¿no? El ejemplo empezaba con que generalmente el cliente dice, yo quiero que me hagas esta puerta metálica, ¿cuánto me vas a cobrar? Entonces tienes que tener la capacidad de elaborar tu presupuesto para elaborar esta puertita, ¿no? Entonces, desde ahí hemos partido, ¿no? De la puerta que vamos a fabricar, necesitamos saber qué materiales voy a utilizar. Acá tenemos los materiales que voy a utilizar: perfil comercial, rectangular de 60 por 40, perfil para el marco de la puerta, necesitar un perfil de 70 por 35 con un espesor de 1.5, electrodos 60-13, bisagras, puerto anticorrosivo, esmalte, disco de tronzado, disco de básquet y de cerradura o la chapa que se conoce, también se conoce, ¿no? Acá tenemos el plan, siempre en mecánica siempre hay que tener un bosquejo o un plano de trabajo que voy a realizar. Esto nos facilita realizar un trabajo con calidad, ¿no? Con calidad. Entonces, una vez que tengo ya nuestro bosquejo, nuestro planito del trabajo que voy a realizar, en este caso una puerta metálica, hago mi cálculo de materiales, ¿no? ¿Cuánto de perfil rectangular voy a utilizar para hacer esta hoja de la puerta metálica, ¿no? En este caso estamos utilizando, Profesor, ¿sí? profesor, disculpe, ¿esa puerta va a ir con vidrio? O, Puede ser sin vidrio, ¿no? Generalmente ahora van sin vidrio, ¿no? Como entonces, protector. es un protector, mejor dicho. Es como un protector, ¿no? Ah, Como un ya. protector. Pero también se le puede poner vidrio, ¿no? Ahora se corta el vidrio de acuerdo a la capacidad baja que tiene y se pega con silicona, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O le ponen malla también, ¿no? Entonces, eso ya depende del cliente, pues, ¿no? Eso depende del cliente. Porque como ahora muchas de las casas, por ejemplo, tienen su puerta de madera y además de la puerta de madera va con esto como protector, ¿no? Protector. Ujú. ¿No? Sí. Entonces, es ahí donde en la práctica comenzamos a hacer nuestro cálculo del consumo de material en función al plano, ¿no? En función al plano. Por ejemplo, acá tenemos que para el marco vamos a utilizar, ¿no? El perfil y tenemos acá las medidas, ¿no? Dos verticales para el marco, de 2030, ¿no? O de 2030, y ¿no? Y tres verticales, estos internos, ¿no? De 1910, ¿no? Entonces nos sale todo el consumo de material en perfil, ¿no? Y luego hacemos el cálculo de los verticales, ¿no? Creo que eso está sencillo, ¿no? Y luego ya comenzamos a elaborar nuestra estructura de costos en base a un cuadrito. Como les decía, el Excel que están llevando, lo van a llevar ahí en ofimática. Entonces, nos sirve bastante para elaborar siempre nuestra hojita. El Excel, Sí, nuestra hojita un de Excel. costos. Si se pone ya, tienes tu plantilla ahí, material trabajo que te piden, ya sabes más o menos cómo y pa, te sale todo, ¿no? Te sale todo el costo al toque. Eso nos facilita. Eso nos facilita el Excel, ¿no? En lugar de estar con nuestra calculadora y un papelito ahí al toque, se mete en Excel y sale, ¿no? De ahí yo les voy a pasar ahí yo tengo una plantilla ahí en Excel para, ¿no? Entonces, ya tenemos consumo de materiales. Acá les explico qué significa cada uno de los, ¿no? De las columnas que estoy utilizando, qué es lo que se debe colocar, que no es nada del otro mundo, son cosas prácticas, ¿no? Entonces, voy llenando y obtengo mi costo de material, ¿no? Lo mismo en mano de obra, ¿no? En gastos fijos, yo tengo mi costo, en este caso, este primer cuadrito, mano de obra más materiales. Esto es, si le agregamos
el 10% de gastos administrativos, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Eso es lo que se conoce como costo de fabricación, ¿no? Luego, si vamos agregando más cositas, ya eso se conoce como costo de producción, ¿no? El costo de producción es más amplio que el costo de fabricación. ¿Te has dado comida a la Yuki? Ok, ahí está. Temprano, ¿Has dado? temprano, la yuki a los pavos. ¿Entendible? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, más o menos, profesor. Es ya, que yo no estaba del comienzo. allá. Como decía, esta diapositiva la voy a colgar, la voy a enviar también, para que lo tengan. ¿No? Como generalmente en la teoría ya hemos hecho, hemos visto cuáles son los componentes de una estructura de costos, ¿no? En toda estructura de costos va materiales, costo de materiales, costo de mano de obra y costo de gastos indirectos, ¿no? O también gastos administrativos, ¿no? Entonces, el ejemplo estaba en que nos dan esta puertita para fabricarla, ¿no? Y que elaboremos nuestra estructura de costos de esta puerta que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo primerito es hacer un bosquejo, tener nuestro planito, ¿no? Y en base a eso, vamos a tener qué materiales voy a utilizar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar perfil comercial rectangular, que son los tubos, ¿no? En este caso es 60 por 40 y el espesor del tubo es de 2,5 milímetros, ¿no? Hay tubos más delgados, ¿no? Entonces, si yo bajo el costo en materiales, en mi trabajo va a salir un poco más barato, pero también menos resistente, ¿no? Acá, perfil por marco de la puerta, voy a utilizar un ángulo de 70 por 35 y un espesor de 1,5 milímetros, ¿no? Electrodos, ¿qué más utilizo en la puerta? Las bisagras, el anticorrosivo, el esmalte sintético, el disco para tronzar, el disco para desbaste, que es el que hace el acabado del cordón de soldadura, para que no quede muy visible. Luego tenemos la chapa o el kit de cerradura, que también le llaman, ¿no? Acá tenemos el planito, tenemos las medidas. Entonces, el siguiente paso es hacer el cálculo en función a las medidas que nos dan, calcular qué cantidad de material voy a comprar, ¿no? Entonces, hago mi cálculo de los materiales, hago las medidas correspondientes, ¿no? Y yo tengo el total del perfil o del tubo rectangular que voy a ir a comprar, ¿no? Para fabricar esta puerta, o este protector, si quieren llamarlo, ¿no? Entonces, en un cuadrito o en una hoja de cálculo, en Excel, voy colocando mis materiales e insumos, ¿no? ¿Qué unidad de medida, las medidas que voy a necesitar, ¿no? Luego, generalmente los tubos cuadrados o perfiles en la tienda no nos venden, donde compramos no nos venden por metros, sino nos venden todo el tubo, ¿no? Y generalmente los tubos o los 6 ángulos metros. tienen 6 metros, ¿no? 6 metros. Entonces, la medida que yo he realizado del total que voy a utilizar, lo divido entre 6 y me va a dar la cantidad de tubos que voy a necesitar, ¿no? En este caso, necesito 2,34. Pero como no me van a vender 2,34, tengo que comprar 3 tubos, ¿no? 3 tubos. Entonces, en mi costo va a ir por 3 tubos, ¿no? Igualito para el perfil del marco de la puerta, ¿no? Encuentro las medidas generales, lo divido entre 6. Yo voy a necesitar un ángulo, ¿no? Un ángulo completo que tiene 6 metros, ¿no? Eso me va a servir para hacer mi marco de la puerta. Entonces, acá, bueno, acá se hace la descripción de cada una de las, ¿no? De los que estamos colocando en cada columna, ¿no? Por ejemplo, en unidad se refiere a que si es soldadura, la unidad de medida va a ser kilogramos.
Si es el perfil del tubo, va a ser una unidad. Se conoce por unidad, ¿no? Y si es tiner o litros, ¿no? Si es pintura, galones, ¿no? Entonces, eso se coloca acá en unidad, ¿no? La cantidad, bueno, es la cantidad de requerimiento que se va a hacer, ¿no? Entonces ahí va todo lo que se está necesitando, ¿no? Luego colocamos el precio unitario o el valor por unidad de cada ítem, ¿no? Una vez que tenemos el precio unitario, multiplicamos por la cantidad y me va a dar el total del material que voy a comprar, de ese material o insumo, ¿no? Lleno todo mi cuadrito, de acuerdo a la descripción que hemos realizado, yo tengo el total del costo de materiales e insumos, ¿no? ¿No? Entonces, en materiales e insumos, me sale que mi total es de 407,25, ¿no? Si a este costo le agregamos el costo de mano de obra, por ejemplo, voy a necesitar un soldador y un ayudante, ¿no? Entonces, obtengo mi costo de mano de obra, ¿no? Y de gastos fijos o gastos indirectos, también, ¿no? Electricidad, telefonía, alquiler, agua, bueno, eso se considera. También, como los recibos se pagan por mes, lo divido entre 30 y se hago el consumo por día, ¿no? Entonces, a este costo de materiales y insumos, luego el costo de mano de obra, y tengo un costo subtotal 1, ¿no? Que va a ser de 767,25. Entonces, a este costo yo le agrego mis gastos administrativos, que es servicios, ¿no? Luz, agua, teléfono. Si tengo secretaria también le considero, ¿no? Entonces, el 10%, ahora, este gasto administrativo, un dato práctico para realizar el cálculo de estos gastos administrativos es considerar el 10% del costo total 1, ¿no? El 10% de 707,25, ¿no? Eso es, acá tengo el, el costo total 2, que es el costo de mano de obra, materiales, más gastos administrativos. Si a eso le agrego, siempre todo trabajo hay que considerar siempre imprevistos, porque siempre hay imprevistos. Entonces eso se considera el 7%, ¿no? Del costo subtotal 2 de 80, ¿no? De 843 acá. Y tengo acá que, con imprevistos, me va a dar este monto de costo, ¿no? Entonces, estos gastos administrativos, estos imprevistos, por ejemplo, 50 soles, acá está considerando, más 843 me va a dar este costo de 903,5, ¿no? Entonces, a esto le agrego el beneficio o la utilidad que yo voy a percibir por haber realizado ese trabajo. Generalmente, como mínimo, dice que debe tomarse un 30% de este costo total 3, donde está incluido imprevistos, gastos administrativos, mano de obra y materiales, ¿no? El 30%, ¿no? Y ese va a ser mi costo de fabricación, ¿no? De la puerta, ¿no? Entonces, esa puerta me va a salir costando 1.173,97. Si a esto le agrego el IGB, ¿no? Que es el 18%, ese va a ser el precio de venta de esa puerta, ¿no? Es el precio de venta, ¿no? Considerando impuestos, ¿no? Entonces, acá está mi beneficio 30%, yo tengo que mi puerta me va a salir costando 1.163,97, ¿no? Entonces, es una manera práctica de elaborar nuestra estructura de costos, ¿no? Que puede ser para fabricar un producto, ¿no? En soldadura, puede ser también para realizar trabajos en entorno o para cualquier tipo de trabajo. Esta es una plantilla, ¿no?
Y también, también se puede utilizar cuando se realizan servicios, ¿no? Servicios. No sé si se aclaró en algo. Profesor. ¿Se entendió? ¿O todavía? Sí, profesor. Ok. Entonces, con esto hemos cumplido con hacer un ejercicio práctico. Más que todo lo he hecho desde el punto de vista práctico de lo que debe cobrarse en un taller, ¿no? En este caso de mecánica, de estructuras metálicas, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Y que nos da una visión más, un poco clara de cómo debe ser una estructura de costos, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, Martín? No, profesor. Ok. Entonces lo voy a grabar esto y lo voy a colgar en la aula virtual. La diapositiva también la voy a colocar ahí para que, ¿no? Le sirva de guía. Y alguna duda, alguna cosa me avisan Ya, profesor. para realizar ¿no? El reforzamiento correspondiente. Gracias, Valentín, por tu participación. Gracias a usted, profesor. Estamos viendo la próxima clase. Gracias. Ya, profesor, gracias.